hermanos, somos así, de que nos dicen no tengamos ansiedad y vivimos en ansiedad. Que no tengamos aflicción, muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, mas de todas ellas Dios le libra. Es que Dios a mí no me oye. Clama al justo y Jehová le oye. El enemigo es el que nos mete. Por eso hay que renovar nuestra mente de todo lo que el enemigo nos metió desde niños, hermano. Que no servís para nada, que mira que tu hermano es mejor, que tu hermana es mejor, que tan bonita tu amiga, que todo eso nos va metiendo y nos va haciendo mella. Pero de eso nos tenemos que despojar, de ese viejo, del viejo hombre, del exterior, mientras el interior se renueva. Mire, la cáscara esta se va a volver pasita, pero el interior se va a renovar de día a día. Vamos a ser renovados como el águila. ¿Usted ha visto cómo se renueva el águila? Ella sube hasta la montaña. Cuando ya está vieja, cuando ya se siente cansada, cuando dice ya hasta aquí llegué, sube al alto de la montaña y empieza con su pico, pues, arrancarse. Es duro. Hermano, esto que estamos hablando es un proceso, esto que quisiera uno, Señor, ya cámbiame, ¿verdad? Ya no quiero ser necia, ya no quiero ser orgullosa, ya no quiero ser rebelde, ya no quiero ser contumaz. Qué bueno sería que fuera así. Es un proceso. Y que a diario el Señor nos está tomando la materia si la pasamos a 100, porque Él no nos la va a pasar a 90 ni a 80. Perdemos el examen. Él es el mejor maestro que tenemos. Y ahora tenemos nosotros ese poder espiritual que leímos aquí, que es el que nos ayuda a ya no ser enojados, hermanos, a ya no ser amargados. Mire, si usted se da cuenta, mire, de la abundancia del corazón, habla la boca. 5 minutos basta para saber cómo es una persona. Y